explica que practica una medicina integrativa y conceptualmente está abocado a la prevención y a la promoción de la salud. Y sin más prolegómenos, le damos la bienvenida. Doctor Vitale, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este ratito aquí en Bitácora, en Radio 6. Muchas gracias por la invitación, Martín, Camila, y felicitaciones por el programa. Gracias. Bueno, Roberto. está bien. Algunos nos tenía que felicitar. Algunos nos quiere. Gracias, Roberto. Muy amable. Acá está todo pago en un barcito. Bueno, después arreglamos. Muy amable. Me interesa que te describas como que practicas medicina integrativa. ¿Cómo entendemos ese concepto, Roberto? ¿O cómo hay que explicárselo a la gente? ¿En qué consiste precisamente la medicina integrativa? Es una tendencia que está tomando la medicina convencional de comenzar a incorporar terapias naturales que demostraron ser realmente efectivas o de alguna manera fueron demostradas científicamente, ¿no? En laboratorio, por evidencia. Entonces, a medida que van demostrando su efectividad, las van incorporando y avalando, digamos, ¿no? Para su uso en hospitales o instituciones médicas. Está bueno en una parte, está bárbaro, para que no haya un mal ejercicio, ¿no? De estas terapias naturales. Porque hay gente, como en Argentina todavía no está formalmente estipulada la formación en muchas de estas terapias, y cualquiera lee una revista y se pone a hacer medicinas naturistas, ¿no? Que pasa mucho. Y hay que tener en cuenta, ¿qué se tiene que tener en cuenta para que todo el mundo entienda cuándo una medicina alternativa o naturista es seria? Que era lo que vos estabas aclarando. Uno, ¿quién la practica? Uno es quien la practica. Tenemos médicos convencionales buenos y médicos convencionales que son malos. Tenemos médicos naturistas que son buenos y médicos naturistas que son malos. Eso pasa porque hay gente buena y gente mala, ¿no? Pero hay que asegurarse de que tenga una formación en la terapia que está diciendo que ejerce, ¿no? Porque, como decía, hoy en Argentina, como no está regulado, cualquiera puede poner una placa diciendo yo hago esto, hago lo otro, y ponerse a practicar, ¿no? Y en esto de justamente que la medicina sea integrativa, te consulto si hay una tendencia quizás a que la medicina más tradicional se enfoque al problema en particular y no tanto a una prevención. Uno, lo que vos estás diciendo, sí, tal cual, y otra, porque la medicina convencional hay muchísimas situaciones en las que no da respuesta. Y las medicinas naturales sí, o complementarias sí dan respuesta. Entonces la gente, como decía la doctora Kuzmin, una de mis referentes en nutrición, una médica rusa, que decía, el cambio en la medicina no vendrá por un cambio de conciencia de los médicos, vendrá por un cambio en la demanda de los pacientes. Y hoy la gente está demandando otra cosa. Y se está dando. Hay como decía Samuel Huntington en política, que decía que hay un choque de civilizaciones. Acá hay algo parecido. Hay como un choque de civilizaciones de cuestiones médicas en este sentido. Sí, lamentablemente está ese choque, como vos lo mencionás. Yo espero, mi objetivo y poder lograrlo, amalgamarlas, que se hagan amigas, porque hay casos en los que la medicina convencional, con sus fármacos y con su cirugía, salva vidas. Nadie lo puede negar. Y bienvenidos sean los antibióticos, las drogas y todo lo que hace falta en una colecistitis o lo que sea. Pero hay casos en los que hacen agua los médicos, ¿no? En las enfermedades crónicas no transmisibles, digamos. Y las medicinas naturistas sí ofrecen terapias muy efectivas. Entonces como decía una frase de mi abuelo, que decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Yo que estudié ambas, según el paciente y la situación, ejerzo una, me valgo de unas herramientas o de la otra, según la situación del paciente, ¿no? Hay casos en los que, mirá, no, a vos te tengo que dar antibióticos, vos tenés que internarte, o a vos te tienen que operar, o tal estudio hay que hacerlo, ¿no? Y no hay tutía. Hay gente que se enoja, porque usted es médico naturista, no me iba a indicar la colonoscopía. No, hay casos en que no me importa. Es que la colonoscopía es inevitable. Hay que hacerla, ¿no? Entonces, creen también fantasiosamente. ¿Por qué? Porque hay algunos que hacen naturismo y creen que con las medicinas naturistas se puede resolver todo. Y no, se pueden resolver muchísimas cosas, pero hay situaciones en las que hay que usar la medicina convencional. Decía otro referente mío, me decía, pero doctor, no podemos usar estas hierbas y esta terapia para una colecistitis. Y me decía, Roberto,
nosotros necesitamos un paciente vivo. Después usaremos las plantas, ¿no? Claro. Entonces, hay una herramienta para cada cosa. ¿Y pensás que es natural que en el futuro ambas esferas se complementen o te parece que todavía hay ciertas tensiones? Sí, no, todavía no, hay ciertas tensiones. Sí. Hay ciertas tensiones, ¿por qué? Porque, bueno, esto tal vez es fuerte decirlo, pero yo tengo muchos pacientes, tal vez están con 50 microgramos de T4 hace 15, 20 años y siguen con su mínima dosis de hormona tiroidea, cuando lo habitual es que inevitablemente la aumenten, como el antihipertensivo, la medicación para el colesterol. Como no hay cambio en los hábitos de vida, no hay solución del problema de raíz, la medicación sigue aumentando. Entonces yo a veces o evito el uso de medicación, si ese organismo llega a tiempo, sin daño, o si ya hay un daño, poder mantenerlo a una mínima dosis, y que no haga falta aumentarla. Y aquí, para responder tu pregunta, si yo mantengo un paciente con nada más que medio comprimido durante 15 años, y no es negocio. Claro. Tristemente. La palabra negocio, ¿no? Este es el aspecto que también sí, hay que tener en cuenta. Sí, por eso creo que hay mucha tensión, ¿no? Porque, y sí, yo hay gente que no le caigo bien con lo que hago. Porque ayudo al paciente a estar sano, y eso no es negocio. Y bueno, deteniéndome también en la palabra que mencionas, negocio, hay muchos medicamentos o drogas que se utilizan, por ejemplo, me surge la idea del omeprazol, que la gente lo toma como que es algo muy liviano y te puede generar otros problemas. Muchísimos, muchísimos. Entonces, vuelvo a lo que decía la frase recién. Yo, la única situación en la que recomendaría omeprazol es en una persona que tuvo una úlcera gástrica y casi se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una úlcera y se puede morir. Bárbaro, bienvenido el omeprazol. Después, y esos deben ser 1 de cada 60 pacientes. Los otros 59 los trato de otra manera. Y me lo agradecen porque no solo resuelven la gastritis, cambian su hábito alimenticio, están más tranquilos o modifican el estrés si la causa era esa. Y me agradecen mucho. Roberto, ¿cómo, desde un aspecto más macro, más desde la salud pública, cómo hacemos para incorporar estos conceptos precisamente a la idea de prevención, salud pública? ¿Cómo se amalgama esto? Porque uno tiende a pensar, corregime si estoy equivocado, que la cuestión de la salud pública tiende a ser más tradicional. Tiende a ser tradicional. O a tener un enfoque más tradicional. Sí, lo que pasa es que la medicina está orientada a la patología, Martín. Porque si uno ejerce bien la medicina y nos dejan ejercer a los médicos generalistas, nos dedicamos, acá tenemos excelentes médicos generales en Bariloche y en la provincia, si nos dejaran trabajar en prevención, es nuestra función. El médico generalista se dedica más que nada a lo que es prevención y promoción de la salud, ¿no? Atención primaria de la salud. Después hace muchas otras cosas más. Pero, ¿y qué se entiende por atención primaria de la salud? Todo lo que es educación, principalmente educación, controlar un embarazo y darle todas las recomendaciones para que ese embarazo sea lo más saludable posible y no tenga complicaciones. Enseñanza en enfermedades cardiovasculares, pero lo que es prevención primaria realmente, porque hoy está tergiversado el término. Y acá, que me disculpen quienes lo hacen, pero es mentira cuando hablamos de que el PAP es un método de prevención del cáncer de mama. Eso es mentira. El PAP no previene el cáncer de cérvix, de útero, de cuello de útero. Lo que hace es una detección precoz del cáncer, ¿sí? La mamografía no previene el cáncer de mama, hace una detección precoz del cáncer de mama, que está bárbaro, porque si uno detecta precozmente, es menor la intervención que tiene que hacer. Bárbaro, pero eso no es prevención primaria. Prevención secundaria o detección precoz. O sea, hay un paso previo, decís vos. Correcto. La prevención primaria es un montón de conductas que están en el American Cancer Society, en los anales de las asociaciones de cáncer americanas, de hábitos de vida que deben implementarse en personas que tengan riesgo de desarrollar cáncer. Y está demostrado científicamente, no es que yo lo estoy inventando. Hay hábitos de vida que promueven el desarrollo del cáncer, eso está más que demostrado. Y lo preventivo, y ya que mencionás los hábitos de vida, ¿qué incluiría lo preventivo? ¿No? Se me ocurre, no sé, la alimentación, y la alimentación de los más importantes. Lamentablemente hoy, ¿por qué? Porque es pésimo como nos alimentamos. Entonces la alimentación es uno de ellos.
Después, bueno, en todo lo que es cáncer de cuello, la prevención de enfermedades de transmisión sexual por el HPV, prevención en el tabaquismo, ¿no? Hay un montón de conductas que se pueden tomar en pos de, y sobre todo en alimentación, porque como decía, hoy nos alimentamos muy mal. Entonces... Y en función de eso, ahí trajiste tu último libro de la alimentación que se llama Digestión en el ser humano. ¿Cuál es el enfoque de ese libro? Que ya este libro, el doctor nos reja este ejemplar, lo vamos a sortear a los oyentes que le interese. ¿Cuál es el enfoque? Porque justo hablaste de la alimentación y tu segundo libro tiene que ver con la digestión. ¿Cómo está enfocado? ¿Qué mirada tiene? ¿Qué planteas en este texto? Lo principal que planteo como novedoso es el concepto de Agni. El concepto de Agni es un concepto básico en Ayurveda que se refiere a la capacidad que tiene un organismo de digerir todo lo que en él ingresa. Entonces, ¿qué capacidad tiene esta persona de digerir lo que entra en él? Sea esto comida, estímulos sensoriales, conflictos, malas noticias. Cómo yo proceso todo lo que entra en mi sistema. Cómo lo digiero y desecho lo que no me sirve y me quedo con lo que me sirve, ¿no? Por ejemplo, tuve un conflicto, lo resolví mal y eso queda en la cabeza. Y a la noche no me puedo dormir. Y eso es insomnio, ¿no? Entonces, yo en vez de darle una benzodiazepina a esa persona, le voy a decir, ¿qué es lo que está impidiendo dormir? ¿No? O comiste muy tarde, o resolver el conflicto. Una persona con una buena capacidad digestiva va a ser aquella que en el momento del problema va a plantear los puntos y va a resolverlo, ¿no? Y no se va a quedar con el conflicto ahí atragantado, ¿no? Por ejemplo. O una mala noticia, hay gente que dice, bueno, yo en este caso no puedo hacer nada, lo dejo pasar, que macana, pasó esto, pero yo no puedo hacer nada y lo deja pasar. Y hay gente que se queda con algo que pasó en el otro lado del planeta, con un nene, y se angustia porque quedó mal digerido. ¿Cuántos conflictos a resolver tenemos, Ubieta, no? Ni hablar, digamos, en este momento estoy aprendiendo a hacer un curso veloz. ¿A qué se debe que, teniendo en cuenta, siempre desde el punto de vista médico, ¿a qué se debe que comamos tan mal? Porque has hecho hincapié varias veces en la charla la cuestión de la mala alimentación como un factor que conspira contra lo saludable. Sí, porque así como otros negocios, hoy la industria alimentaria es de las más grandes del planeta, ¿no? Algunos hablan que no, que las armas, que las drogas, pero todo ser humano del planeta cuando se levanta a la mañana espera comer por lo menos una vez en el día. O sea, la industria alimentaria es la más grande del planeta, porque todos queremos comer en algún momento. Y eso lo saben. Entonces, bueno, esto daría para una charla enorme de 1 a 2 horas. Cómo la industria ha logrado, a través de los ingredientes, lograr un impacto en nuestro cerebro para que vos comas lo que ellos te venden y vayas en busca de lo que ellos te venden. Y en general, esos que son denominados productos alimenticios no nos nutren, ¿no? En alguna vez hemos hablado con vos con respecto al gluten, de cómo se ha ido modificando el trigo particularmente. Sí. Entonces también consultarte por qué sucede, esta pregunta ya la he hecho, trajimos un gastroenterólogo, pero ¿cómo puede suceder que haya personas que, por ejemplo, acá no, teniendo en cuenta que el libro habla del intestino, que acá en Argentina no puedan comer gluten porque les hace mal y cruzan a Chile y la harina de Chile no les hace mal? Ni hablar si van a Europa. Claro. Italia no hay ningún problema. Es hermosa la pregunta. E insisto, yo le dedico un capítulo al libro a esto, le dedico a la microbiota, a la relación intestino-cerebro, está todo lo actual, todo lo que se está hablando hoy me motivó a escribirlo, ¿no? Y todo eso lo abordo además del concepto de Agni. Y en respuesta a lo tuyo, si entran a mi Instagram, en su momento me entrevistaron de algunas radios cuando salió el nuevo trigo HB4, que es un trigo con una nueva modificación genética. Entonces, cuando se dice que no hace daño a la salud, son estudios que han evaluado tal vez la carga letal 50, es decir, bueno, esto en el momento no te mata. No, pero genéticamente, esto es teoría mía y trabajos que se vienen presentando en los últimos 10, 15 años. Nuestro sistema inmune no reconoce a ese gluten modificado, ¿no? Entonces, aquellos lugares donde
el gluten está modificado para tener un mejor rinde en el pan, en las harinas y todo, tiene su razón de ser modificado. Hay intolerancias inmunológicas. ¿Sí? Yo lo presento en el libro, puede haber reacciones cruzadas con la tiroides, por eso la epidemia, yo a ello atribuyo la epidemia de tiroiditis y problemas de tiroides que hay hoy. Insisto, en los últimos 10 años se están presentando esto, pero yo en mi práctica diaria tengo bastante evidencia de que es así. Caso personal, mi hija viaja a Italia y a la semana, estoy comiendo trigo, pasta, y claro, en Italia, pasta, pizza y pan todos los días, y estoy bárbaro. Y acá sufría. Y acá la tuvo que La dejar. pasaba mal. Sí. Le digo, averiguate qué usan allá, y allá usan un trigo candial duro distinto al que entra acá. La Unión Europea no quiso aceptar nuestro trigo. Cuando Brasil dice, nosotros les vamos a comprar, recién ahí ese trigo entra en el mercado, hasta un año y medio, y hoy lo tenemos en todas las alacenas. Pero bueno, no están hechas esas relaciones directas, ¿no? Insisto, estas son teorías mías, teorías, trabajos que se están presentando, y en mi práctica diaria voy viendo que... ¿Cómo haces en tu práctica diaria para que en todo caso convencer al paciente, o que en todo caso los deseos del paciente no siempre son así? Porque podés tener un paciente que va por el lado de lo tradicional y quiere insistir con eso y vos le decís que no, o viceversa. ¿Cómo haces para que tu paciente entienda que lo que él piensa no resulta de la manera que él cree que es? En general, Martín, me vienen a ver porque ya saben que yo hago esto. En general, de 8 de cada 10 ya saben a qué me dedico y por eso consultan, porque saben que lo voy a mirar de otra manera. Y la propuesta que les hago, cuando algunos, según el problema, ¿no? Si quieren mejorar hábitos porque tienen exceso de peso o están durmiendo mal, les digo, mirá, vamos a hacerlo gradualmente, nada nos apura. Ahora, es una persona que le van a hacer un bypass o un problema inmunológico grave, soy más estricto, tal vez. Pero yo les digo, mira, hacelo 2 semanas. 2 semanas en toda tu vida y probalo. Cuando lo hacen bien 2 semanas el tratamiento, la mejoría es tal que después yo ya no tengo que hacer nada. Ellos solos quieren hacer el que cambio. En todo caso van y plantean más de lo mismo o mejor. Después, bueno, es difícil porque son cambios de hábitos. Yo me fui dando cuenta, lo cuento en la charla TED, el cambio de hábitos es dificilísimo y me fui abocando más a eso, ¿no? A ayudarlos a cómo lograr hacerlo, ¿no? Porque es dificilísimo. Y en esto de los cambios de hábitos, ¿no? Si una persona solamente tuviera, se me ocurre, ¿no? 10 minutos por día para empezar, o tiene hoy 10 minutos para empezar, ¿cómo tendría que empezar a hacer un cambio de hábito? ¿O cuál sería el más importante de los cambios de hábitos? Bueno, sí, está bien. Yo de los más, ¿no? Tampoco. Completo la pregunta. ¿Por dónde empezar o por qué empezar? Bueno, ya lo mencionamos, no sería algo nuevo lo que voy a decir. Hoy lo que más daño está produciendo en la Argentina es la harina blanca. Y si algo me pasa, bueno, pasará este programa. Pero hoy está haciendo mucho daño. Incluso hasta diría más que el azúcar blanca, más que otros alimentos. Está produciendo mucho daño. ¿Y por qué lo decís? ¿Qué evidencia empírica hay? ¿Cómo se estudia este fenómeno? Y que yo de toda la gente que veo por distintos problemas, sean digestivos, de tiroides, inmunológicos, articulares, dejan el gluten de trigo y mejoran. Bien. La pregunta es, ¿cómo se hace? Si vos tuvieras la chance de imaginar un proyecto de salud pública, suponete que yo te digo, ¿sabes qué? Pensalo, imagínalo. ¿Cómo lo empezás? ¿Dónde estableces tu prioridad? Educación. Pero educación en el nivel más básico, supongo que empezaremos... En todos, porque hablemos de lo costoso de una cirugía de cadera. Un abuelo que se cayó en la casa y se fracturó la cadera. Una cirugía de cadera son entre 15 y 20 mil dólares. Yo con eso puedo hacer educación para la tercera edad en la importancia de la actividad física, pagarle a los profes de educación física, que haya programas donde el anciano pueda ir, ¿no? Y sea contenido, enseñar a que en la casa, al lado de la bañadera del inodoro, tengan una baranda, que no haya alfombras en el piso, una luz encendida a la noche, prevención, educación. Educación en vial. Educación vial, un accidente de tránsito es carísimo, es carísimo. Claro. O sea, digamos, la educación vial
y prevé la idea de que una persona tenga que ser atendida de urgencia en un hospital. Lo caro, además de después tenés una persona que tal vez si queda alguna secuela no va a poder trabajar. O sea, lo que pasa es que cuando se hacen los cálculos no se tiene en cuenta la totalidad de esto, ¿no? A veces a mí me han planteado que un programa de educación en salud, en alimentación y ejercicio puede ser costoso. Pero yo con la que vale una cirugía de cadera hago un programa de prevención para todo el año, con una. Entonces, educación, y después, bueno, en las escuelas, educación sexual, ¿no? ¿Y eso en qué medida se hace? ¿Se hace mal? ¿Se hace bien? ¿Se puede evaluar? Porque también una política pública, ¿cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? También ese es un problema. Bueno, yo cada vez que he entrado, cuando he hecho el programa ADOP en PAMI, que era hipertensión arterial, diabetes y obesidad, hermoso programa, antes de entrar les dije, por favor, quiero toda la estadística de cuánto consume cada uno, cuánto se gasta en medicación, cuánto se gasta en un pie diabético, el diabético que no se cuida y entra en toda la bicicleta del problema del pie diabético, cuánto sale todo esto y cuánto se está gastando hoy. Hicimos el programa, 3-4 años después, lo que mejoró, lo que bajaron los gastos, la gente dejaba los antidepresivos, los antiácidos, analgésicos, bajaban el uso de analgésicos, se movían mejor en el hogar, no dependían tanto de la familia, fue hermoso. Yo lo que hice fue pedir más plata para los profes de educación física, claro, diciendo, vamos a contenerlos en la colonia de verano. La colonia de verano salió espectacular. Y al año siguiente lo cerraron. Lo interesante, yo justamente te iba a decir que lo interesante de escucharte es que hay como un razonamiento macro previo a todo. Vos estás empezando por educación vial, buena educación física, es decir, es como si el cuidado médico, entre comillas, empezara mucho antes. Es que hoy estamos atajando patología. El hospital está colapsado por la patología, pero si uno va a la puerta del hospital y yo analizo esa patología, no, pues yo vine por un dolor de rodilla. ¿Por qué? Porque estás obeso, porque estás comiendo mal y no estás haciendo ejercicio, ¿no? O voy al oftalmólogo, no tiene nada que ver. No, pero es porque sos diabético y tuviste un problema por la diabetes. Un problema cardíaco fue por la diabetes, por la obesidad o porque fumaba. Un problema de ginecológico por falta de educación sexual. O sea, si vos vas a la puerta del hospital, el 80-90, quitando las congénitas, las enfermedades congénitas, son todos problemas de hábitos de vida. Claro. Lo que pasa es que no se analiza eso. Uno no hace... En el certificado de defunción se pone paro cardiorrespiratorio. Sí, porque la persona tuvo una cirugía de cadera, se infectó, porque tenía osteoporosis, porque no había hacía ejercicio. Y la pregunta, no se pone sedentarismo. La pregunta es conceptual, Roberto. ¿Por qué algo que explicado así es como el ABC? ¿Por qué a veces es tan difícil de implementar o de entender o de aplicar? Digo, porque evidentemente tiene que haber prejuicios por parte nuestra, más allá de la cuestión macro. Porque a una persona que va a tu consulta, individualmente vos le decís, mira, te sugiero esto, esto y esto, en 15, 20 días el tipo vuelve y está mejor. Sí. Ahora, eso habría que multiplicarlo por 100.000. Uno es por el negocio, que la patología es más negocio que la salud. Si yo no consumo medicamentos o sistemas, no gasto plata en el sistema. Uno es dinero. El otro es porque yo he estado en el sistema. A mucha gente le resulta más cómodo tomar la pastilla que salir a caminar, a dar la vuelta a la manzana. Yo entiendo eso, pero al mismo tiempo, por lo que estás contando, cambiar un hábito también es una cuestión de decisión, tampoco es tan complicado. O no debería serlo. Sí, la decisión no es complicada, hacerlo es complicado, porque todo el sistema te lleva a este tipo de hábitos. Y no estamos educados en hábitos saludables. Toda la gente, ¿hay alguien que no sepa que comer más fruta es sano? No, a esta altura debería ser Todos lo saben. Sentido común. Y bueno, pero poca gente come 2-3 frutas por día. Yo me acuerdo que estuve en los colegios, hicimos una encuesta con el profe de educación física, y de los chicos comían en la semana 2-3 frutas por semana. Yo creo que no llego ni a eso. Por semana. Y todos sabemos que es más saludable. Y todos disfrutamos cuando comemos una fruta madura, porque es rico. Pero sin embargo no lo hacemos. Es hábitos. El sistema te lleva. Acá hay un oyente que te hace una pregunta muy interesante, dice Nelly. Dice, ella es intolerante al gluten y pregunta si, siendo intolerante, puede consumir fideos italianos.
Porque hablaste de fideos italianos. Sí. Y que los pruebe. Ella dice si puede consumir fideos, esos importados que encuentra en un súper. Sí, muy buena pregunta y le agradezco porque Nelly es la que... Nelly dice intolerante. Sí, y ella dice, si siendo intolerante al gluten, o sea, ella lo es. Bien. Sí, hay que corregir la microbiota, desinflamar el intestino y una vez que eso se corrigió, probar con algún otro trigo, o con cebada o con centeno. Yo tengo pacientes que venían, digamos, entre comillas, no sé si se ve, no sé si salimos, Sí. entre comillas, Estás ahí, sos un rockstar. dicen celiaquía, y una vez que tratamos la microbiota, mejoramos la permeabilidad intestinal y todo, comen alimentos con gluten y los toleran bien. Lo que no toleran es el trigo. Claro. Ujú. Por esto que te comentaba. Sí. Y en algunos casos, algunos pacientes logran comer estos trigos, como el que pregunta ella, y lo toleran bien. Sí. Y eso tiene que ver directamente con el trigo. Sí. Por eso quiero diferenciar celiaquía con intolerancia al gluten. Ella se define no como celíaca, sino como intolerante al gluten. Correcto. Qué interesante, hay miles de caminos. Hay miles de caminos para llegar a Roma, doctor. Y todo esto está pasando ahora, eso es lo más interesante, lo estamos viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo. Entonces, ¿Y cómo haces desde la práctica para estar actualizado? Porque digo que si lo estamos viendo debe haber cambios, avances, novedades todo el tiempo. Sí, estudio mucho y bueno, y le agradezco a muchos pacientes que se prestan a mis experimentos alimentarios. Y les digo, por favor, hagamos esto durante 2 semanas, te pido el anticuerpo. Yo pido laboratorio, veo esto está alto, hacemos la intervención terapéutica y después ese laboratorio mejora. Cuando en teoría son cosas que no mejoran porque se pone etiología desconocida, no se sabe por qué producen. Entonces yo me baso en esto, hago una intervención y después lo demuestro con el laboratorio. Entonces cada vez tengo más convicción de lo que estoy haciendo. Te noto muy... Te voy a hacer una pregunta muy personal, pero que tiene que ver con tu actividad. Yo creo que sé la respuesta, pero te digo, te gusta ser médico, te noto feliz siendo médico. Te noto feliz explicando estas cosas, te noto apasionado, te noto convencido. Entonces la pregunta la sintetizo es, ¿sos feliz siendo médico? No podría hacer otra cosa, Si a mí me sacas esto... ¿para qué me levanto a la mañana? No, yo me levanto todas las mañanas y si no tengo consultorio, voy a consultar el libro yo. Siempre, todo el tiempo estoy... soy medio monótono también en mis diálogos y bibliografía. No me lees a leer otra... Si en un párrafo no dice célula o molécula, yo me aburro. Sí, bueno, en ese aspecto soy... pero lo cual sirve, pero en todo caso sería fácil pensar en un libro para regalarte. Sí. Y por otro lado me gustaría consultarte, porque hablamos mucho de la medicina ayurveda, pero también para explicarle a la gente del otro lado qué es la medicina ayurvédica, justamente. La medicina ayurvédica es una medicina que se practica, no voy a decir ni alternativa ni complementaria, porque alternativo sería algo nuevo. Y la medicina ayurveda tiene 4.000 años, no es nueva. La medicina ayurveda tiene bases teóricas muy sólidas, y que se vienen aplicando con fundamentación y pruebas desde hace 4.000 años. Y a mí me atrae mucho algo que tiene fundamentos sólidos. Cuando la medicina convencional, yo empecé a estudiar la carrera y, no sé, hay 15, 20 cosas que estudié en la facultad que ya cambiaron. El valor de colesterol cambió, los chicos tenían que dormir boca arriba, después boca abajo, después de costado, los bebés, después... O sea, yo creo más en una medicina que tiene fundamentos sólidos y demostrables a una que todo el tiempo me va cambiando la ficha, ¿no? Es fabuloso. Cuando uno entiende la filosofía de la ayurveda, además es una filosofía de vida también. Claro. No es solo la terapia con hierbas o masajes. Acá está mal, la gente acá en Argentina, discúlpeme, pero... lo que hablaba hoy al principio, de que leen una revista. Hoy la ayurveda que se practica en Argentina es ayurveda de revista para ti. Yo estuve en la India y no lo podía creer. Pero cuando estuviste ahí, digamos, expliquemos ese concepto, porque vos fuiste a la India siendo médico, o sea, sí, vos ya sabías. Sí. Y habiendo estudiado ayurveda. Pero por eso, entonces, ¿qué fue lo que te pasó ahí para que digas no lo podía creer? Por ejemplo, el masaje.
acá todos tienen la idea de que el masaje ayurvédico es entrar en un lugar con una música suave, aromas y alguien que te hace caricias en los pies. Creo que los masajes No. efectivos no, justamente El no. masaje ayurvédico es de las cosas más desagradables. Te ponen en una cama dura y fría, inclinada, para que corra el aceite. Se usan de 2 a 3 litros de aceite. Te agarran los negros a 4 manos que te masajean desnudo y van apretando, mientras hacen masajes rítmicos, van apretando los puntos marmas, que son puntos de dolor. Entonces te generan dolor. Te hacen el masaje. Uno está indefenso y desnudo en una mesa fría y con un aceite horrible de cómo huele. Ahora, te diste la ducha y quedaste 6 horas que dormís como un bebé, porque ellos activan todo lo que se han llamado las fuerzas de curación del cuerpo. El objetivo de ese masaje es desbloquear los circuitos de energía para que el cuerpo pueda restituirse. Es algo medio similar, escuchándote, algo medio similar, digo, ¿no? A lo que sería un drenaje linfático, o sea, o ayuda a activar las linfas, algo de eso. No, eso es bien anatómico. Lo que vos decís es bien anatómico. El líquido acumulado en el sistema linfático y el drenaje linfático drena ese líquido. Acá no, se hacen masajes por meridianos, según los meridianos, que 93% coinciden con los de la medicina china, para que circulen la energía por esos meridianos, estimular los puntos marmas, que son puntos de bloqueo, y usar aceites nutritivos, que por eso te decía, después quedás de la ducha, quedás de cama y al otro día te levantás bárbaro. Claro. Son fabulosos, en ese aspecto son muy terapéuticos. O sea que acá, en ese viaje aprendiste muchísimo. Por ejemplo, los medicamentos los preparan ellos, uno mismo los prepara, en el hospital tienen un lugar donde preparan ellos mismos a partir de las plantas. Y yo desde que estudié ahí volví y me da vergüenza decir que hago medicina ayurveda. Cuando vi lo magno de esa filosofía, y somos un porotito, ¿no?, al lado de esos maestros o esos gurúes, digamos. Otra pregunta personal que tiene que ver con tu práctica. Por supuesto, vos entraste en la carrera de medicina de la UBA y tuviste una formación tradicional. ¿En qué momento te diste cuenta que debías agregarle algo más a esa formación tradicional de médico generalista? Cuando empecé a estudiar el Harrison. El Harrison es el libro de medicina interna en tercer, cuarto año de la clásico, carrera. Es como el testú de anatomía. Exacto. Es inevitable. Es el testú, el Robbins de patología y el Harrison. Y empiezo, y todos los capítulos empiezan diciendo, enfermedad de etiología desconocida. Enfermedad de etiología desconocida. No se sabe la etiopatogenia. Entonces, pero todos te dan tratamiento. Pero yo el 60-70% de lo que estoy estudiando no saben por qué se produce. Y yo iba a buscar respuestas a la Facultad de Medicina. Y muchas no las encontré. Y sí las encontré en las medicinas. Empezaste a incorporar estos conocimientos aún siendo estudiante. Sí, yo en quinto año de la facultad, además por un problema de salud personal, que lo pueden leer en la página y en mi primer libro, por un problema de una enfermedad inmunológica, me puse a buscar respuestas en otras medicinas. Y las encontré. ¿Sí? Termino la carrera, porque la carrera me aportó un montón, pero las otras también. Entonces hoy abrazo ambas, ¿no? Ya lo respondiste de alguna manera, pero la pregunta va de suyo. ¿Volverías a estudiar medicina? Supongo. Sí, tengo 18 y tengo que... es más, yo desde que tengo 6, 7 que quiero ser doctor. Sí. Yo iba a ser doctor para curarle a los nenes enfermos. Muy bien. Doctor Roberto Vitale, ha sido un enorme placer este ratito acá. Hemos aprendido mucho todos. Los mensajes de los oyentes así lo atestiguan. Te agradecemos mucho este ratito aquí con Bitácora en Radio 6. Ha sido muy amable. Queda el libro para mañana, para aquellos, lo vamos a sortear mañana, para aquellas personas que tengan ganas de leerlo. Lo sortearemos acá al mejor postor. Bárbaro. Doctor Vitale, ha sido usted súper amable, súper didáctico y súper atento con nosotros y con los oyentes. Gracias, bueno, muchas Roberto. gracias por la apertura y me sentí muy cómodo y me hicieron hablar bastante. En general soy un poco más recabado en los comentarios. Pero te has soltado. Les agradezco, les agradezco. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Muy Buenas gentil. tardes. Bien, 18, 17 minutos. Andado y sereno. Andado y sereno nuestro amigo del pregón, pero fíjense que ahora nos vamos a una pausa publicitaria. A ver. Fíjense con qué lo voy a recibir a la vuelta. A ustedes, sobre todo, que no creen nada. A ver, ¿un distinto? Sí, un re distinto. Ay, ven, la canción es de García. Estábamos extrañando se subir llama el Buscando distinto. un símbolo de paz. Pero en la versión de Feli Colina y Max Urtilberea queda bárbara. Como siempre, Radio 6 es tu